Había estado observando desde los arbustos durante más de una hora, cuando vi algo que me heló la sangre en las venas. Un hombre joven, no tendría más de 20 años, estaba cavando su propia tumba bajo la amenaza de 3 rifles, apuntándole directamente al pecho. Era indígena. Se notaba por sus rasgos definidos y por la ropa tradicional que llevaba, ya desgarrada y manchada de sangre seca, que contaba una historia de violencia que yo no quería imaginar. Los 3 soldados que lo custodiaban se reían mientras fumaban cigarrillos baratos, comentando entre ellos como si estuvieran viendo un espectáculo de circo en lugar de presenciar la tortura sistemática de un ser humano indefenso. El más alto de ellos, un sargento por las insignias desgastadas que llevaba cosidas en su uniforme sucio, gritaba órdenes al joven cada vez que éste se detenía unos segundos a descansar, o cuando sus fuerzas parecían flaquear bajo el sol implacable del mediodía. «Más rápido, indio maldito. No tenemos todo el día para tus ceremonias paganas. Tu tribu de salvajes necesita aprender de una vez por todas lo que pasa cuando atacan a soldados del ejército mexicano. Este hoyo va a ser tu último regalo para tu gente». El joven siguió cavando sin responder ni una sola palabra, pero pude ver en cada uno de sus movimientos calculados la dignidad inquebrantable de quien se niega rotundamente a suplicar por su vida, incluso cuando la muerte se cierne sobre él como un buitre esperando su momento. Sus manos sangraban profusamente por el roce constante y despiadado con el mango áspero de la pala de madera, y el sudor mezclado con tierra polvorosa le cubría completamente el rostro bronceado, pero no se quejaba ni mostraba el más mínimo signo de miedo o desesperación. Yo era solo un vaquero viejo y curtido que había salido temprano esa mañana a buscar 3 vacas extraviadas que se habían alejado del rebaño durante la tormenta de la noche anterior, pero no podía quedarme ahí parado, como una estatua, viendo cómo iban a ejecutar a sangre fría a un muchacho que claramente era inocente de cualquier crimen. Había oído demasiados rumores siniestros sobre estas ejecuciones sumarias que se habían vuelto frecuentes en la región. Soldados corruptos y sanguinarios que mataban indígenas por pura diversión y sadismo. Y luego inventaban historias elaboradas sobre supuestos ataques que nunca habían ocurrido en realidad. El hoyo ya tenía casi 2,5 metros de profundidad, lo suficiente para enterrar a un hombre adulto, cuando el sargento se acercó al borde irregular y escupió hacia abajo con desprecio, manchando la tierra removida con su saliva amarillenta. El muchacho levantó la mirada por primera vez desde que había comenzado esta tortura, y pude ver unos ojos negros como la obsidiana, llenos de una fuerza espiritual ancestral que contrastaba terriblemente con su situación desesperada y aparentemente sin salida. «Ya está suficientemente hondo para tu carcasa, indio. Sal de ahí inmediatamente para que puedas terminar de una vez lo que empezaste. Tu muerte va a servir de ejemplo para el resto de tu tribu rebelde», dijo el sargento con una sonrisa cruel que me revolvió completamente el estómago y me llenó de una ira que no había sentido en décadas. El joven salió muy lentamente del hoyo profundo, con las piernas visiblemente temblorosas por el cansancio extremo y la deshidratación, pero aún así mantuvo la cabeza alta con una dignidad que me recordó a los grandes líderes que había conocido en mi juventud. Se colocó junto al borde de su propia tumba recién cavada y cerró los ojos con serenidad, comenzando a murmurar algo en su lengua nativa ancestral que sonaba como una oración sagrada, o tal vez un cántico de despedida dirigido a sus antepasados. Los 3 soldados levantaron sus rifles simultáneamente
y apuntaron con precisión militar hacia el pecho del joven, que permanecía inmóvil como una roca esperando lo inevitable. Yo sabía que tenía apenas unos segundos para actuar, o quedarme para siempre marcado por presenciar un asesinato a sangre fría de un inocente. Mi mano arrugada se movió instintivamente hacia mi propia pistola vieja que llevaba en el cinturón, pero sabía perfectamente que contra 3 hombres armados y entrenados para matar no tenía ninguna posibilidad real de éxito. Fue exactamente entonces cuando todos escuchamos el sonido inconfundible de cascos de caballos acercándose a gran velocidad por el sendero polvoriento. Al principio pensé que era solamente mi imaginación desesperada jugándome una mala pasada, pero el sonido se hizo progresivamente más fuerte y más claro con cada segundo que pasaba. Los soldados también lo oyeron claramente y bajaron sus armas al unísono, mirando hacia el sendero serpenteante con expresión genuinamente confundida y preocupada. 5 mujeres aparecieron montadas en caballos, obviamente cansados por un viaje largo, pero éstas no eran mujeres comunes que uno pudiera encontrar en cualquier pueblo o mercado. Eran guerreras experimentadas. Lo supe inmediatamente, por la forma experta y natural en que montaban sus caballos y por las armas tradicionales pero letales que llevaban consigo. Sus rostros estaban cuidadosamente pintados con símbolos de guerra ancestrales en colores rojos y negros, y sus ojos brillaban con una furia contenida que literalmente helaba la sangre de cualquiera que las mirara directamente. La que parecía ser la líder indiscutible del grupo, una mujer de aproximadamente 30 años, con cicatrices rituales profundas en ambas mejillas que hablaban de batallas pasadas, desmontó de su caballo negro con un movimiento fluido y atlético y caminó directamente hacia los soldados desconcertados sin mostrar ni una pizca de miedo o vacilación en sus pasos decididos. «Liberen inmediatamente a nuestro hermano», dijo en un español perfecto y claro, pero con un acento melodioso que revelaba inmediatamente su origen indígena ancestral. «Ese hombre no ha hecho absolutamente nada que merezca la muerte, y ustedes lo saben perfectamente bien». El sargento se rió nerviosamente, como una hiena acorralada, y levantó su rifle oxidado hacia ella, pero pude notar que sus manos temblaban ligeramente. 5 mujeres salvajes contra 3 soldados profesionales del ejército mexicano. Ustedes están completamente locas si piensan que pueden intimidarnos con sus pinturas de guerra y sus rituales paganos. No estamos solas en esto, hermano confundido, respondió la mujer guerrera con una sonrisa que me recordó peligrosamente a la sonrisa silenciosa de un jaguar hambriento justo antes de lanzarse sobre su presa indefensa. Fue precisamente entonces cuando finalmente los vi emerger de su escondite perfecto. Guerreros indígenas comenzaron a aparecer desde entre los arbustos espesos y las rocas grandes, como si literalmente hubieran brotado de la mismísima tierra madre que los había visto nacer. Habían estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente el momento perfecto para actuar, invisible para ojos no entrenados. En cuestión de segundos que parecieron una eternidad, los 3 soldados sorprendidos se encontraron completamente rodeados por más de 20 guerreros experimentados armados con arcos tradicionales, lanzas afiladas y algunos rifles modernos que habían conseguido por medios que prefería no imaginar. El sargento arrogante se puso inmediatamente pálido como un muerto recién enterrado, y toda su arrogancia anterior se desvaneció como humo en el viento, cuando finalmente se dio cuenta de que la situación se había invertido completamente en cuestión de segundos,
y que ahora ellos eran los que estaban en desventaja mortal. ¿Qué diablos quieren de nosotros?, tartamudeó patéticamente, bajando muy lentamente su arma mientras sus compañeros hacían exactamente lo mismo, claramente aterrorizados por la situación en la que se habían metido. «Queremos justicia verdadera, nada más y nada menos», respondió firmemente la mujer guerrera, sin apartar ni un segundo su mirada penetrante del rostro sudoroso del sargento. «Este joven se llama Itzel, y es el curandero sagrado de nuestra tribu ancestral. Lo capturaron cobardemente cuando fue al pueblo cercano a comprar medicinas tradicionales para curar a los enfermos y ancianos de nuestra comunidad. No ha matado a ningún soldado mexicano, como ustedes afirman falsamente en sus reportes. El joven que había estado cavando resignadamente su propia tumba se enderezó completamente y habló por primera vez desde que yo había llegado a presenciar esta injusticia. Es completamente cierto lo que dice mi hermana guerrera. Solo fui al mercado del pueblo a buscar hierbas medicinales especiales que necesitábamos urgentemente para nuestros enfermos. Me acusaron sin pruebas de cosas terribles que jamás he hecho ni haría en mi vida. La líder de las guerreras se dirigió directamente al sargento tembloroso con una autoridad que no admitía discusión. Tenemos múltiples testigos confiables que pueden probar completamente su inocencia ante cualquier tribunal justo. Pero ustedes decidieron ejecutarlo sin juicio, sin investigación, sin pruebas de ningún tipo, solamente por diversión cruel y porque pensaron que nadie los vería cometer este crimen atroz. Eso no es, comenzó a decir débilmente el sargento, pero fue inmediatamente interrumpido por otra de las mujeres guerreras, una más joven, pero igualmente feroz, que se acercó con pasos decididos. Encontramos los cuerpos descompuestos de los otros 3 inocentes, que ejecutaron la semana pasada en el barranco del Águila, dijo con voz cargada de dolor profundo y rabia contenida. Eran ancianos completamente inofensivos, que habían ido al mercado del pueblo solamente a vender las artesanías tradicionales que habían hecho con sus propias manos arrugadas. Los obligaron a cavar sus propias tumbas, exactamente igual que estaban haciendo con nuestro hermano Itzel. El ambiente se tensó dramáticamente hasta volverse casi insoportable. Los guerreros que mantenían rodeados a los soldados apretaron visiblemente sus armas tradicionales y modernas, y pude sentir claramente que estábamos a pocos segundos de presenciar una masacre sangrienta que mancharía para siempre esta tierra sagrada. Pero la líder sabia levantó una mano autoritaria, y todos sus guerreros se detuvieron inmediatamente como si fueran una sola persona. «No somos como ustedes, soldados perdidos», dijo dirigiéndose directamente a los 3 hombres aterrorizados. «Nosotros no matamos sin razón profunda, no torturamos por placer, no ejecutamos inocentes por diversión. Pero esta injusticia terrible no puede quedar impune bajo ninguna circunstancia». Lo que siguió a continuación fue algo completamente extraordinario que jamás había visto en todos mis 60 años de vida en estas tierras áridas. La mujer guerrera propuso formalmente un juicio tradicional, según las costumbres ancestrales de su pueblo, donde los soldados acusados tendrían que defender públicamente sus acciones criminales ante un consejo sagrado de ancianos sabios de diferentes tribus de la región. Los soldados no tenían absolutamente ninguna opción viable. Completamente rodeados y dramáticamente superados en número por guerreros experimentados, aceptaron someterse reluctantemente al juicio tribal tradicional. Los guerreros los desarmaron completamente
y los ataron con cuerdas resistentes, pero sin usar violencia innecesaria o crueldad gratuita. El joven Itzel se acercó lentamente a la tumba que había estado cavando durante horas bajo amenaza de muerte, y se quedó mirándola fijamente durante un momento que pareció eterno. Luego tomó la pala pesada con sus manos heridas y comenzó metódicamente a llenar el hoyo profundo con la misma tierra que había removido. «Esta tumba nunca fue realmente para mi cuerpo», dijo mientras trabajaba con renovada energía, sudando bajo el sol, pero con una expresión de paz que no había mostrado antes. Era para enterrar una parte de mi espíritu que había perdido completamente la esperanza en la justicia y en la bondad humana. Pero mis hermanas guerreras han llegado para devolverme la vida y la fe en nuestro pueblo. Las 5 mujeres se acercaron a él, formando un círculo protector, y pude ver claramente cómo se abrazaban con una emoción profunda que trascendía completamente las palabras. Eran obviamente mucho más que simples guerreras entrenadas. Eran una familia espiritual unida que había arriesgado absolutamente todo para salvar a uno de los suyos del destino injusto que le esperaba. La líder se dirigió directamente hacia el lugar donde yo estaba escondido entre los arbustos, observando todo como un espectador invisible. «Sé perfectamente que estás ahí escondido, hombre blanco de cabello gris. Sal de tu escondite inmediatamente. Te doy mi palabra sagrada de que no te haremos ningún tipo de daño». Salí lentamente de mi escondite improvisado con ambas manos claramente levantadas, sintiéndome un poco ridículo por haber sido descubierto, pero también profundamente aliviado de que toda esta situación terrible hubiera terminado sin derramamiento innecesario de sangre inocente. «¿Por qué no interviniste cuando viste que iban a ejecutar injustamente a nuestro hermano?», me preguntó la mujer directamente, pero sin ninguna agresividad real en su voz melodiosa, solo curiosidad genuina sobre mis motivaciones. «Soy solamente un vaquero viejo y cansado, señora guerrera», respondí con completa honestidad, quitándome el sombrero en señal de respeto. No tenía ninguna posibilidad real contra 3 soldados armados y entrenados. Pero me alegra profundamente en el alma que ustedes llegaran exactamente cuando más se necesitaba su intervención. Ella asintió con comprensión y sabiduría. A veces la verdadera valentía no consiste necesariamente en luchar con armas, sino simplemente en ser testigo honesto de la injusticia y recordarla fielmente para contársela a otros que deben conocer la verdad. Durante las siguientes horas intensas, presencié algo completamente extraordinario que cambió para siempre mi perspectiva sobre la justicia y la civilización. Los guerreros organizaron eficientemente un campamento temporal y enviaron mensajeros veloces, montados en los mejores caballos, a diferentes tribus de toda la región, para convocar urgentemente el Consejo Sagrado de Ancianos Sabios. Los soldados prisioneros fueron tratados con mucha más dignidad y respeto del que ellos jamás habían mostrado hacia sus víctimas inocentes. Itzel se acercó a mí, mientras se vendaba cuidadosamente las manos profundamente heridas por tantas horas de cavar bajo amenaza. «Muchas gracias por haberte quedado aquí como testigo, hermano mayor», me dijo con sincera gratitud. «Sé perfectamente que querías ayudarme, pero no sabías cómo hacerlo sin empeorar las cosas». «¿Cómo puedes saber eso con tanta certeza?», pregunté genuinamente sorprendido por su percepción, porque vi claramente la ira justa ardiendo en tus ojos cansados cuando me obligaban a cavar mi propia tumba. Era la ira limpia de un hombre bueno, que no puede tolerar la injusticia cuando la ve frente a él, sin importar quién sea la víctima. Esa noche memorable
Sentados todos alrededor del fuego sagrado del campamento bajo las estrellas brillantes, las 5 mujeres guerreras me contaron pacientemente su historia fascinante. Se llamaban respectivamente Itzamna, Akbal. Itzel, como el joven curandero, era un nombre tradicionalmente común. Nalá e Ikal habían sido entrenadas sistemáticamente desde muy niñas para ser protectoras especializadas de su pueblo, guardianas sagradas dedicadas exclusivamente a rescatar a miembros inocentes de la tribu que hubieran sido capturados injustamente por enemigos o autoridades corruptas. Llevamos muchos meses siguiendo pacientemente el rastro sangriento de estos soldados asesinos, me contó Itzamna, la líder respetada, mientras alimentaba el fuego con ramas secas. Han matado brutalmente a docenas de nuestros hermanos y hermanas completamente inocentes, siempre con la misma excusa falsa de que eran bandidos peligrosos o asesinos buscados. Pero nosotras conocemos perfectamente la verdad horrible que se esconde detrás de estos crímenes. ¿Cuál es exactamente esa verdad que mencionas? Pregunté con genuina curiosidad, aunque comenzaba a sospechar la respuesta. Que hay alguien poderoso pagándoles generosamente para eliminar sistemáticamente a nuestra gente, respondió Akbal con amargura profunda que se reflejaba en cada palabra. Alguien muy influyente que quiere desesperadamente nuestras tierras ancestrales sagradas y está completamente dispuesto a exterminarnos a todos para conseguir lo que desea. El Consejo Sagrado de Ancianos Sabios se reunió solemnemente 3 días después en el lugar tradicional. Representantes venerables de 7 tribus diferentes llegaron desde lugares lejanos, hombres y mujeres de gran sabiduría acumulada durante décadas, que escucharon pacientemente los testimonios detallados de todas las partes involucradas en este conflicto complejo. Los soldados prisioneros intentaron desesperadamente defender sus acciones criminales, alegando que solamente cumplían órdenes superiores de oficiales de mayor rango, pero los múltiples testigos independientes que las guerreras habían traído cuidadosamente demostraron sin lugar a dudas que estaban mintiendo descaradamente. Comerciantes honestos del pueblo, otros indígenas respetables e incluso algunos ciudadanos mexicanos de buena reputación confirmaron unánimemente que los jóvenes brutalmente ejecutados eran completamente inocentes de cualquier crimen. El veredicto final fue completamente unánime. Los soldados eran indiscutiblemente culpables de asesinato premeditado y debían ser castigados severamente según las leyes tribales ancestrales. Pero en lugar de ejecutarlos sumariamente como ellos habían hecho con sus víctimas, el Consejo Sabio decidió algo mucho más civilizado. Los obligaron a trabajar duramente para las familias destrozadas de sus víctimas durante 5 años completos, reparando pacientemente todo el daño terrible que habían causado. Fue una lección profunda de justicia verdadera que me marcó para siempre el alma. Estos pueblos que los soldados ignorantes llamaban despectivamente salvajes, mostraron infinitamente más civilización, sabiduría y compasión que las autoridades mexicanas oficiales que se consideraban superiores. Itzel se recuperó completamente de su experiencia traumática durante las semanas siguientes. Las heridas profundas de sus manos sanaron gradualmente, y con ellas, algo fundamental en su espíritu, también se curó completamente. Se convirtió en un defensor aún más fuerte y decidido de su pueblo de lo que había sido antes de esta terrible prueba. Las 5 mujeres guerreras continuaron valientemente su trabajo sagrado de protección, pero ahora contaban con un aliado completamente inesperado: yo mismo.
Me ofrecí voluntariamente a ser sus ojos y oídos constantes en el mundo de los blancos, informándoles detalladamente sobre posibles amenazas futuras contra su gente inocente. Durante los años siguientes, ayudé directamente a salvar a docenas de indígenas completamente inocentes de ejecuciones injustas similares, no con violencia o armas, sino con información precisa y oportuna, y cuando era absolutamente necesario, sirviendo como testigo creíble de la verdad ante cualquier autoridad que quisiera escuchar. La tumba que Itzel había comenzado a cavar bajo amenaza de muerte se convirtió gradualmente en un símbolo poderoso para toda la comunidad unida. La llenaron completamente de tierra fértil y plantaron un árbol joven y fuerte encima, un recordatorio permanente de que incluso en los momentos más oscuros y desesperanzadores de la vida, la esperanza siempre puede florecer nuevamente si tenemos la paciencia necesaria para esperarla. Años después, cuando Itzel se había convertido en el líder espiritual más respetado de su tribu ancestral, me visitaba regularmente en mi rancho solitario. Siempre me agradecía sinceramente por haber sido testigo fiel de su casi muerte, porque decía que eso había validado completamente su experiencia y le había dado fuerzas para continuar. Un día memorable, me preguntó directamente qué había aprendido realmente de todo lo que habíamos vivido juntos durante aquellos días intensos. Aprendí que a veces las personas verdaderamente más valientes no son necesariamente las que pelean con armas, sino las que se niegan completamente a perder la esperanza, incluso cuando están literalmente cavando su propia tumba. Le respondí después de pensarlo cuidadosamente. Y aprendí también que la verdadera fuerza espiritual no viene nunca de las armas o la violencia, sino de la hermandad sagrada y el amor incondicional que nos tenemos unos a otros como seres humanos. Itzamna, que con los años se había convertido en una mujer mayor, profundamente respetada por todas las tribus de la región extensa, también me visitaba ocasionalmente. En una de esas visitas especiales, me dijo algo que nunca he olvidado y que cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Ese día terrible cambió profundamente a todos los que estuvimos presentes allí. Itzel encontró su verdadera fuerza interior. Nosotras confirmamos nuestro propósito sagrado en la vida. Y tú descubriste finalmente que la justicia verdadera no tiene color de piel ni fronteras artificiales. Tenía completamente razón en sus palabras sabias. Presenciar la crueldad despiadada de aquellos soldados corruptos y después la sabiduría ancestral de las tribus me había cambiado profundamente en formas que nunca había imaginado posibles. Ya no podía permanecer neutral ante cualquier injusticia, sin importar quién fuera la víctima o cuál fuera su origen. La historia legendaria de las 5 mujeres guerreras que salvaron milagrosamente a un joven inocente de su propia tumba se convirtió en una leyenda poderosa que se contaba reverentemente en todas las tribus de la región. Una historia inspiradora sobre el poder invencible de la hermandad, la importancia fundamental de la justicia verdadera y cómo el amor puro puede triunfar completamente sobre el odio más profundo. Pero para mí personalmente, siempre fue algo mucho más íntimo y personal. Fue la historia transformadora de cómo un grupo de personas verdaderamente valientes me enseñó que nunca es demasiado tarde para elegir el lado correcto de la historia, y que a veces la mayor valentía consiste simplemente en negarse rotundamente a mirar hacia otro lado cuando se comete una injusticia frente a nuestros ojos. Cuando finalmente llegó mi hora inevitable de partir para siempre de este mundo terrenal, lo hice sabiendo con certeza absoluta
que había sido testigo privilegiado de algo verdaderamente extraordinario, el momento sagrado en que la humanidad triunfó completamente sobre la crueldad y en que 5 mujeres guerreras demostraron para la eternidad que el amor verdadero es infinitamente más fuerte que cualquier arma jamás forjada. Esa es la historia que he contado apasionadamente 1000 veces alrededor de fogatas nocturnas y en cantinas ruidosas. La historia inolvidable de un joven indígena valiente que estaba cavando resignadamente su propia tumba hasta que 5 ángeles guerreros aparecieron milagrosamente para recordarle que su vida tenía un valor incalculable y que nunca estamos tan completamente solos como creemos cuando tenemos el corazón lleno de esperanza y hermanos dispuestos a arriesgar todo para luchar por nosotros. Amigos míos queridos, al terminar de contar esta historia que ha marcado toda mi vida, siento exactamente el mismo nudo emocional en la garganta que sentí aquel día cuando vi a Itzel llenando cuidadosamente con tierra esa tumba que nunca debió ser cavada por sus propias manos. Porque hay historias que nos transforman completamente, que nos recuerdan con fuerza que en este mundo aparentemente cruel todavía existe la esperanza verdadera, incluso en los momentos más oscuros y desesperanzadores. He vivido 83 años largos en esta tierra árida de Sonora y he aprendido que las mejores historias de la vida son precisamente las que compartimos generosamente con otros. Por eso estoy aquí esta noche, contándoles estos relatos sagrados que llevan décadas guardados cuidadosamente en mi corazón arrugado de viejo vaquero solitario. Pero miren, voy a ser completamente honesto con ustedes, como siempre he sido durante toda mi vida. Casi nadie se toma realmente el tiempo de suscribirse a estos canales donde contamos historias reales, historias que vivimos con nuestras propias manos callosas y nuestros ojos cansados por tantos años de sol. La gente moderna prefiere las cosas fáciles y rápidas, los videos cortos que no tocan profundamente el alma, ni dejan enseñanzas duraderas. Pero ustedes que han llegado pacientemente hasta aquí, ustedes que han escuchado con atención hasta el final cómo 5 mujeres guerreras salvaron heroicamente a un hermano de la muerte más injusta, ustedes sí entienden el valor real de una buena historia que toca el corazón. Y lo único que este viejo necesita para seguir contándoles estos relatos es saber que hay alguien del otro lado, escuchando con el corazón abierto. Suscribirse no cuesta ni un peso, queridos amigos. Es completamente gratis como el viento del desierto, como el agua fresca del pozo que compartimos con los necesitados. Pero para mí significa que hay gente que todavía cree que estas historias valen la pena, que todavía hay corazones dispuestos a emocionarse genuinamente con la verdad. Porque mientras haya alguien escuchando con atención, seguiré aquí fielmente, junto a este fuego eterno, contándoles las historias que este viejo corazón ha guardado cuidadosamente durante toda una vida de experiencias. Historias de cuando la bondad triunfaba sobre la crueldad y el amor era más fuerte que cualquier bala. Hasta la próxima historia, amigos míos queridos. Que Dios los bendiga como bendijo a Itzel aquel día, cuando la muerte se convirtió milagrosamente en vida nueva.